He titulado el mensaje para esta mañana, así como aparece allí: entra en el gozo de tu Señor. Los acontecimientos tan crudos que han estado azotando a nuestro planeta en los últimos meses definitivamente son devastadores. Hay muchas personas que ya ni siquiera ven noticias porque solo ver imágenes de niños desmembrados, de bombas caer, sea en casas, hospitales, residencias, ya eso produce dolor. Y no sé cuántos desde este lugar del hemisferio se nos ha salido una lágrima viendo lo que está pasando. Y sin embargo, nosotros sabemos que esto apenas es principio de dolores. Nos hemos preguntado y cuestionado por qué está pasando todo lo que está sucediendo. Y nada de esto debe ser para nosotros no sabía que iba a pasar, porque está escrito en la Biblia. Porque la palabra de Dios nos habla exactamente de cada uno de estos acontecimientos, cómo sucederían y cuál sería la impresión que estos acontecimientos generarían en el corazón humano. Pero desafortunadamente nos hemos dedicado a otras cosas, nos hemos metido más en el mundo de lo que es más tiempo con la tecnología, menos tiempo con las cosas de Dios, y eso nos ha hecho olvidar un poco el tiempo que necesitamos para estar más cerca de Dios. Hoy vivimos en la famosa inteligencia artificial y todos los seres humanos de una u otra forma estamos relacionándonos constantemente. Si antes pasábamos mucho tiempo con la Biblia, ya hoy pasamos más tiempo con los dispositivos. Pero eso no para allí. Además de pasar tiempo en los dispositivos, estamos siendo tentados a participar en todo lo que el mundo de las redes nos ofrece, de tal forma que a veces nos llegamos a constituir incluso en jueces de todo lo que va diciendo una u otra persona, al punto inclusive de hacernos enfrentar como miembros de la iglesia en las redes sociales. Hemos usado las redes sociales para descargar nuestro enojo, para descargar nuestra incompetencia o nuestra inconformidad o nuestra ignorancia de algunas cosas en las que, si usted no tiene un conocimiento claro de lo que va a decir, mejor evítese hacer comentarios en los cuales usted después es el que va a salir afectado. Hoy la iglesia es un blanco perfecto. Y hoy muchas son las personas que vienen a la iglesia, que van a la iglesia, los que están aquí, los que están allá viendo la transmisión o en cualquier lugar, van a la iglesia exclusivamente para tomar el video a ver qué hizo la iglesia, cuál fue el drama de hoy, quién predicó hoy, quién cantó, si lo hizo bien, si lo hizo mal, para entonces llevarlo a la red y decir: mira cómo están haciendo eso en la iglesia. Entonces se suma un comentario y se suma el otro y nos volvemos la iglesia de las redes. Reitero, no es malo estar en las redes sociales. Usted debe conocer, ¿no?, lo que está en las redes. Sin embargo, no debemos extasiarnos allí, no debemos dejar que Mateo 7 se cumpla en nosotros. Nos convertimos en jueces de todo lo que está pasando en las redes, y ese no es el escenario en el que el Señor quisiera que nosotros estemos. Quiero invitarlos, hermanos, a leer en la palabra de Dios. Vamos a utilizar hoy un capítulo de la Biblia, de los Salmos específicamente, para centrar el estudio. Pero quiero que antes de un texto específico que vamos a ver, centremos nuestra atención en el capítulo, en el Salmos 15, ¿sí? El Salmos 15 es un salmo que nos habla de los que habitarán en el monte santo de Dios. Hace 3 meses, cuando me informó el pastor de la fecha de la predicación, comencé a
a buscar las herramientas, los elementos, y quise hacer un ejercicio. Vamos a imaginarnos el ejercicio, porque estoy seguro que si les digo hagamos el ejercicio, más de uno no se va a levantar de la silla. Pero el ejercicio consistía en lo siguiente: nos vamos a salir todos de la iglesia. Y yo me voy para la parte en el atrio, allá afuera. Está la iglesia sola, ni los camarógrafos, que dejen las cámaras que siguen grabando. Entonces comenzamos desde afuera de la iglesia a hacer la pregunta, ¿sí? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Entendiendo que el tabernáculo es este lugar. Entendiendo que este es el lugar donde venimos a adorar a Dios. Y se hace la pregunta, ¿quién puede entrar? Entonces, en la medida en la que vamos leyendo, así mismo, si usted está en ese grupo, usted entra. ¿Qué les parece el ejercicio? Sencillo, ¿cierto? Es sencillo. Entonces, no quiero que lean, no lo lean, ni se les ocurra todavía leer el resto. Quiero limitarme solo al título que los organizadores de los salmos le colocaron. Entonces, tengo 3 nombres allí. Le coloqué los que habitarán en el monte de Dios, los que se salvarán, y las 10 virtudes de los que entrarán al cielo. Usted puede colocarle otro tema, por supuesto. Pero vamos a mirar estos 3 títulos del contenido del Salmo 15 en 3 versiones de la Biblia. Y seguramente pues usted es preferente de la Reina Valera, de la traducción lenguaje actual, de la hispanohablante, hispanoamericana, Dios habla hoy. Cada uno tiene su preferencia de la traducción bíblica. Así que vamos a ir y vamos a mirar cómo está en la traducción lenguaje actual, en la nueva versión, en la nueva traducción viviente y en la versión de la Reina Valera. Allí está el Salmo 15. Y miren que este salmo es muy particular porque estas palabras que están allí, usted las va a encontrar repetidas en el Salmo 24, algunas de ellas, y otras referencias en Isaías. Lo cual me lleva a pensar que estos hombres estaban muy conectados con esta inquietud. Esto los mantenía a ellos preocupados. ¿Quién va a entrar en el monte de Dios? ¿Quién se va a salvar? Entonces podemos leer, por ejemplo, lo siguiente en la traducción lenguaje actual. El Salmo 15 dice: dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo, ¿quién qué? Ahí, ¿por qué salió amarillo? Bueno, el pasaje bíblico dice: solo quien no calumnia con su lengua. Solo quien busca el mal, no busca el mal de nadie ni ofende a nadie. Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Quien así se comporte, vivirá para siempre. Entonces el resto del ejercicio consistía en que en la medida en la que usted se sienta en alguno de esos grupos, pues usted se va quedando. Pero si usted no está cumpliendo nada de eso, si usted no hace parte de nada de eso, usted puede entrar en el santuario. Ese ejercicio es un poco delicado. Pero seguramente ninguno de nosotros va a salir de la iglesia y va a entrar a la iglesia de acuerdo a lo que vamos leyendo. ¿Por qué razón está el Salmo 115, el Salmo 15? El Salmo 15 es una esencia de una preocupación del rey David registrada en el Salmo 12.
El Salmo 12, tengo un resumen para él y es el siguiente. Miren lo que encontramos en el Salmo 12 en resumen. No hay piadosos, los fieles han desaparecido, se mienten unos a otros, la hipocresía es el pan cotidiano, se adulan unos a otros, se jactan porque se creen de a mucho. Dicen, yo hago mi real voluntad. Ya no se dice se da la gana, porque parece y suena grosero. Pero yo me puse a pensar, bueno, pero si uno dice, oye, tengo ganas de comerme un helado, eso no es malo, ¿verdad? ¿Es malo decir, tengo ganas de comerme un helado? No, pero si decimos, yo hago lo que me da la gana, eso es grosero. Y ya decimos que es grosería, no, tampoco es grosería. Pero entonces, para aliviar la dialéctica y la gramática, los sociólogos se inventaron esta nueva frase, real voluntad. Así que usted no le puede decir a su hijo, ¿qué tú haces lo que te da la gana? No le diga así a su esposo ni a su esposa. Es que aquí en esta casa se hace lo que se da la gana. No, su real voluntad, para que suene más bonito, porque ahora todo lo decoran. La maldad anda por todos lados a la luz de lo que dice, a la luz de lo que descubre David en el Salmo 12. Pero resulta que en el Salmo 14 la cosa no es mejor. Dice, no hay justos, los necios niegan a Dios, todo el mundo se ha corrompido, nadie hace lo bueno y el que cree estar haciendo lo bueno saca tajada. O sea, saca provecho. Dios buscó entre todos los hombres y no encontró a ninguno, imagínense. Qué pena, no hay uno. Esto se une a lo que Pablo dice en Romanos. No hay uno, no hay justo, no hay nadie que haga lo bueno. No disciernen, no piensan. Siempre piensan es en lo malo. Cada uno se cree mejor que el otro. Unos a otros se comen, se trituran. Tremendo. No les interesa el pobre, cada quien vea cómo hace y soluciona su problema. Se burlan de cómo le fue al otro o cuán mal lo está haciendo porque yo lo hago mejor. Pero en medio de esa cantidad de malas actuaciones, David dice, aquí tiene que pasar algo. Y les pregunto, hermanos, ¿hay una radiografía muy parecida de lo que está registrado en el Salmo 12 y 14 con respecto a lo que pasa hoy en nuestro medio? Y estoy seguro que la mayoría, no puedo decir que todos, porque habrá alguno que dirá, no, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema con nada de lo que están diciendo ahí. Es posible que haya alguno, siempre hay uno. Aunque la Biblia dice que no hay ni uno. Pero siempre va a haber uno que se va a creer mejor que los demás. Y ese es el gran problema. La gente hoy ha perdido de vista el concepto de la humildad. Hay personas que no les gusta hablar de la humildad, no les gusta escuchar temas de la humildad, sencilla y llanamente porque primero nadie es perfecto, segundo no hay bueno ni aun uno, ni el que está hablando es bueno, todos somos aquí dañados. Porque créanme que si aquí hay una persona con santidad 100%, no estaría aquí. Aquí todos los que hemos venido esta mañana a la iglesia, los de arriba y los de abajo, venimos con una enfermedad que se llama pecado. Y aquí todos tenemos la necesidad todos los días de buscar al Señor, de orarle al Señor, de pedirle, Señor, ayúdame a transforma este carácter tan perverso, tan malo. Pero entre nosotros todavía hay personas que ya se creen merecer el cielo. No es así. Mientras estés respirando y estés moviéndote en la tierra de los vivientes, tendrás que enfrentarte todos los días al problema del pecado. Así que el rey David entonces se cuestiona y el Salmo 15 refleja los 10 elementos que hacen que una persona se aleje de Dios. En la versión Dios habla hoy y en la versión la palabra hispanohablante encuentro estas 10 características resumidas así. El que vive sin tacha. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? ¿Quién puede estar en su santuario? ¿Quién se puede salvar?
el que vive sin tacha. Vamos a hacer, esta es una evaluación, ¿les parece? Hagamos una evaluación espiritual. Los jóvenes acaban de salir, están saliendo de sus exámenes finales. Y por ahí me dijo un joven, un profe nos puso 55 preguntas. No sé qué preguntó dentro de las 55 preguntas. Lo cierto fue que muchos perdieron el examen. Teníamos un profesor aquí, el profesor Luis Gómez, creo que era, pastor, se llamaba. Luis Gómez, un puertorriqueño, creo que era, que ponía 100 y pico de preguntas. Así que usted va a hacer este examen. Este tiene 10 preguntas y usted las va a ir calificando. Y usted mismo se va a dar su nota al final. Los que viven sin tacha y practican la justicia. O sea, que caminan en rectitud. A ver, ¿cómo le fue? No lo digan tampoco, ¿no? No lo van a decir. Cada uno puede ir anotando ahí cómo va. Número 2. El que dice la verdad de todo corazón, sincero en su interior. Bárbaro. El que no habla mal de nadie. La lengua nos pica para hablar. Cierto que es sabroso hablar de los demás. Uno siente un fresquito cuando a alguien que uno conoce le está pasando una situación difícil. Y eso es pan, eso es paladar, eso es dulce, eso es miel. Y no nos quedamos solamente de pronto hablando aquí cerquita con quien está a mi lado, sino que llamamos al que está en el otro lado. Oye, si sabías. Imagínate. Nos gusta hablar de los demás, para bien o para mal. Casi siempre es más para mal. Pocas veces llamamos al otro y le decimos, sabes que tengo una felicidad impresionante. ¿Y eso por qué? Porque fulano de tal ha logrado esta victoria. Amén. Porque a esta familia se les graduó el hijo, porque le dieron tal premio a este hombre, a esta mujer, le hicieron un reconocimiento. Casi nunca llamamos para eso, sino para hablar mal del otro. Número 4. El que no hace daño a su amigo, el que no ofende a su vecino, el que no le hace mal al otro. 5. El que mira con desprecio a quien desprecio merece. Desprecia al perverso. Esa persona es mala. Esa persona es grosera. Sí, uno a veces no quiere. Yo le digo a algunos jóvenes, si usted no quiere ser grosero con alguien que su comportamiento te incomoda, pues sencillamente apártate, retírate. No tienes que decirle, no quiero que me hables más. No, sencillamente apártate, ya. Aléjate. Porque hay cositas, hermanos, que se pegan. El que honra a quien honra al Señor, ¿sí? Respeta a quien es fiel a Dios. El que cumple sus promesas aunque le vaya mal, no se retracta a su favor. El que presta su dinero sin exigir intereses, no presta con usura. Gente que es viva. El que no acepta soborno contra el inocente, no se presta para la maldad. Ven, vamos, hagámosle esto, metámosle para que se caiga, hagámosle esta mala jugada. Hermanos, esas son cosas que la Biblia menciona. ¿Y saben quién lo menciona mucho? Los profetas menores hablan de la maldad y de la corrupción, de la violencia que se viviría en el mundo y que esta violencia llegaría también a la misma puerta del pueblo de Dios. El que vive así, dice la Biblia, jamás caerá. Ustedes recuerdan cuando estaban en la escuela, en el colegio, y no sé si lo hacen en las aulas universitarias, cuando los maestros iban a calificar disciplina y le decían a los estudiantes la autoevaluación, ¿qué nota crees que te mereces? Y uno decía 5. Y el profe de mala le ponía 3, te mereces un 3. Y de pronto había otro que le preguntaban, ¿y tú qué nota? Ese sabía que era malo, perverso, reconocía su condición
y decía: profe, yo sé que no soy sé que no soy una buena influencia, póngame un 1. Y ese profesor todo amable que quería ver a ese muchacho regenerado le decía: qué bueno que reconozcas que eres malo, te mereces un 3. Y ese malévolo, wow, lo logré de pronto en el fondo, no lo logré. Logró conmover el corazón de ese profe. El problema es que aquí nosotros tenemos lo real bajo lo cual nos estamos evaluando. Y usted sabe, con esos 10 puntos, más 10. Pero para que algunos no se sienta incómodo, vamos a hacer otro examen donde solamente hay 6. Y son las siguientes. Estas las registra Isaías. Isaías capítulo 33, dijo Dios entonces: ¿quién se salvará en el juicio de Dios? Solo vivirá segura la gente que es honesta y siempre dice la verdad. La que no se enriquece a costa de los demás, la que no acepta regalos a cambio de hacer favores, la que no se presta para cometer un crimen, la que ni siquiera se fija en la maldad que otros cometen. Esa gente tendrá como refugio una fortaleza hecha de rocas. Amén. Siempre tendrá pan y jamás le faltará el agua. Bendito sea el Señor. Pudiésemos decir entonces que algunos de los que estamos aquí, ¿será que algunos hacemos parte de esa listica? Llevamos un mes en guerra, ¿cierto? Viendo violencia. Pero no es que nos vamos a olvidar de lo que está pasando en el otro lado del mundo, pero aterricemos un momento con nuestra condición. Miren lo que la sierva de Dios dice en el libro de la educación, la página 145. Es tremendo, léanlo con calma. Lean conmigo, leamos al unísono. Vamos. La fortaleza, a ver, lean conmigo por favor. La fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o del paria degradado. Es la vida que parece virtuosa, honorable, noble, pero en la cual se fomenta un pecado, se abriga un vicio, el genio, el talento, la simpatía, hasta las acciones generosas y bondadosas pueden llegar a ser así, lazos de Satanás para atraer las almas. ¿A quién? Al precipicio. A veces entonces hasta ser virtuoso, ser buena gente no garantiza que puedas tener un espacio en el lugar, en el monte santo de Jehová. Y así es, la Biblia nos refiere 2 casos muy particulares. Ustedes saben, recuerdan en la parábola de los talentos, cuando el señor dueño de la hacienda, de la tierra, llega y comienza a hacer arreglos con sus trabajadores. A 2 de ellos les dice, según Mateo 25, 21, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y es agradable poder entender que esa promesa de Dios es real, es viva. Pero resulta que el libro de Lucas me coloca en un escenario donde hay 2 personajes. Ambos los registra Lucas. Lucas capítulo 18. Habla de el dignatario, el hombre que le respondió a Jesús diciendo: todas esas cosas buenas yo las he hecho desde mi juventud. Porque él se creía, porque como él estaba en la iglesia, porque como él iba a la sinagoga, como él había sido criado con principios, este hombrecito se creía ya con parte en el cielo, pero no la tenía. Pero también en el libro de Lucas, en el capítulo 43, encuentro a otro personaje que no fue a la iglesia, que no hizo obra misionera,
que nunca participó en un club, y sin embargo la condición de este joven es bastante diferente. Lucas capítulo 23, pueden ubicarse allí, me coloca de frente la historia de Jesús en la cruz con un personaje a su lado. Y es el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz, le coloqué varios títulos a ese pedacito: el único encuentro, la última oportunidad, salvado a las puertas de la muerte eterna, no hizo nada, pero se salvó. En Sión también caben los ladrones, y un ladronazo que reconoció al Señor. Este personaje, usted tendrá la oportunidad de verlo en el reino de los cielos. Amén. Los ladrones también se salvan. Los malos también se salvan. Las mujeres malas también se salvan. Los hombres asesinos también se salvan. La persona que usted o para usted no merezca la salvación, porque a veces nosotros cuestionamos quién está conociendo a Dios y quién merece entrar en su santuario y quién no. A veces nosotros nos ponemos en la portería de la iglesia para ver quién sí merece entrar y quién no. No, eso no nos compete a nosotros. Cuando usted se pone en ese papel, ¿sabe qué está pasando? Usted se está quedando por fuera. Y muchos cuestionamos la vida del ladrón de la cruz. A mí no me interesa saber la vida del ladrón de la cruz cuando estaba en sus andanzas. A mí me interesa leer del ladrón de la cruz. Acompáñenme a Lucas, donde se narra la historia de este personaje, que fue el único que en medio de la situación que estaba atravesando el Señor, porque ni siquiera la familia de este joven estaba allí. La Biblia dice que estaba solo ahí. Dice: y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, acuérdate de mí. El solo hecho de que este hombre en esa condición reconociera a Jesús, eso ya le estaba dando la entrada a este hombre al reino de los cielos. Esto me lleva a pensar que muchos de nosotros desconocemos la gran cantidad de personas que a lo largo del universo están recibiendo a Jesús, porque el Señor está haciendo llamados especiales a corazones especiales. Es posible que en esta mañana tengamos personas aquí que estén buscando la forma de encontrar el camino para llegar a la misma presencia de Dios. Y es posible que muchos de nosotros seamos piedras de tropiezo para que otros no lleguen a Jesús. Es por ello que el salmista, entonces, con desesperación, después de haber hecho una alabanza extraordinaria en el Salmo 24, cuando exalta la presencia y la gloria de Dios, diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, se hace la pregunta inquietante: ¿quién entrará? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en su santuario? ¿Te has preguntado, estoy yo en la lista de los que pueden entrar a la presencia de Dios? Llegamos a la presencia de Dios no por el apellido, no porque tú hayas construido una iglesia, no porque vengas a la iglesia los sábados, porque cantes, ores o prediques, o seas un buen misionero. No. El ejemplo lo acabamos de ver. Este ladrón de la cruz llegó a la presencia de Dios, pero resulta que este ladrón de la cruz no cumplió ninguna de las cosas que leímos del Salmo. Hacía parte más del Salmo 12 y 14 que del 15. Era un malo, era un perverso, era un alejado de Dios. Sin embargo, en el último momento de su vida logró reconocer el poder transformador de Dios cuando le dijo a Jesús: Señor. Entonces David responde: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño.
Yo podría preguntarles, hermanos, ¿estamos listos para entrar en la presencia de Dios? Si el Señor tuviese que llamar a alguno de nosotros hoy al descanso, mientras Él viene y suena la trompeta, si tú te evalúas, si cada uno de nosotros nos evaluamos, ¿podríamos tener la posibilidad de levantarnos cuando suene la trompeta en el día del Señor? Permítanme decirles que si no es así, y si usted mismo ante el calificativo de la evaluación está diciendo, no estoy preparado, me tengo que preparar, ¿cuánto tiempo más tiene que esperar? ¿Cuántos años más tienen que pasar para que tu vida y mi vida estén acorde a lo que Dios desea que esté? ¿Tenemos que seguir viendo más terremotos, que venga otra pandemia? No, yo creo que no es necesario que lleguemos hasta ese momento. Jesucristo viene por segunda vez. El cumplimiento de lo que dice la Biblia es una realidad latente, la estamos viendo. Mateo 25, finalizamos con este pasaje, me coloca en el gran entramado final de la historia. Muchos de nosotros, si nos preparamos, podremos escuchar estas palabras del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo anhelo con mi familia, anhelo con mis amados, escuchar esa voz de parte de Dios. Y estamos luchando por eso. Y todos aquí, creo que ninguno ha venido aquí en esta mañana para ver cómo vino vestido el otro. Creo que ninguno vino aquí para escuchar solamente los cánticos. Vinimos aquí porque necesitamos alimentarnos y necesitamos que Dios nos ayude a prepararnos para escuchar esa frase, entra en el gozo de tu Señor. Usted no se puede ir para la casa pensando, fue otro tema más de los muchos que escuchamos. Yo necesito prepararme porque Cristo viene pronto. Yo quiero ver a Jesús venir en gloria. ¿Quieres tú también hacerlo? ¿Quisieras prepararte para que esas palabras, entra en el gozo de tu Señor, sean una realidad en tu vida?